Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, muy buena semana. Esta vez, en este vídeo, quiero enseñaros una guía de configuración esencial para las unidades Fractal. Bien, una de las cosas que más me he encontrado tanto en tutorías, clases o incluso preguntas que me hacéis por redes sociales o en la página web es pues el miedo, ¿no?, que tenemos todos al principio de conseguir una unidad fractal. Al final es un dinero que vamos a invertir y que muchas veces venimos de mundo totalmente analógico o de mundo digital, pero que nada tiene que ver porque no tenemos tanto parámetro, tanta función en la que poder tocar o meter mano. Al principio puede dar un poco de miedo, es normal, yo también he estado ahí y sin embargo, pues ahora estoy aquí, ¿no? Trayéndoos cosas que considero muy esenciales, pero que veo que faltan como de base para sobre todo entender ciertas cosas de las propias unidades Fractal, en este caso en concreto de la FM9. Os voy a recomendar, sí, según empieza el vídeo, que vayáis a este vídeo que os dejo por aquí arriba, donde veréis funciones del panel frontal de la FM3. De los primeros vídeos que subí en el canal, que os lo dejaré por aquí arriba, era también los paneles frontales y menús de la AX8, que fue mi primer fractal. Esto os lo digo porque son vídeos mucho más en detalle que este, que va a ser un poquito más rápido, donde podréis ver ciertas funciones que hoy voy a pasar por alto, pero que son comunes a todas las unidades de fractal, ¿vale? Simplemente quiero empezar muy rápidamente, pues cuando nos compramos una unidad fractal, ¿qué es lo más básico para configurarla y que suene? Sobre todo, que suene como queremos o que todo esté ajustado de manera que luego todo lo que vayamos a tocar no sean parches a una mala configuración inicial. Lo primero de todo, cuando arrancamos la unidad siempre nos va a salir por defecto el preset 000. Podéis configurarlo para que salga el preset que vosotros queráis. Como veis en pantalla, aparte de que tengo el fractal aquí debajo con las gatas lleno de porquería, pues yo tengo puesto mi Altonaga Dynacab, el sonido específico que me gusta y he hecho con las Dynacabs. Si no sabéis hacer sonidos como tal con las Dynacab porque no entendéis cómo microfonear, os dejo otro vídeo por aquí arriba donde podéis ver toda la configuración. En mi caso empieza en el 391 y tenemos lo que es la visión principal, por así decirlo. Dentro de este primer panel, por así decirlo, que vemos, en la parte superior vemos que podemos poner nombre a nuestra unidad, un mini afinador, la parte de Home, o sea, la página que estamos viendo, Perform per Preset, Perform Global, ¿vale? Simplemente son controles en los que podéis hacer cierto tipo de ajustes, pues en el propio preset o de manera global, pues por ejemplo al ampli. Veremos todo lo que es la parte de escenas dentro de un mismo preset por el nombre que ya habéis puesto, y en la parte de abajo tenemos dos opciones: o bien pulsar esas letras A, B, C, D, E, y entonces entraría dentro de los menús pues de afinador, el de layout, controladores, foot switch per preset y setup, o bien podemos girar, como nos pone al principio, esas letras y tenemos diferentes funciones, por ejemplo, cambiar de escena, cambiar el zoom, el foot switch view y el foot switch layout. Como parte importante, por así decirlo, de la parte principal de esta página home, que entendáis la parte home como tal y la pestaña de performance global, es decir, donde podemos poner pues un ampli, un drive, lo que queráis, los controles que vosotros necesitéis para que sin necesidad del editor, de manera rápida, en directo o en estudio, podáis retocar la ecualización del ampli, pues los controles que estáis viendo en pantalla, que son los que tengo yo puestos. Lo podéis hacer igualmente desde la parte del editor. Si seguimos navegando con las flechitas de Page y nos vamos hacia la derecha, veremos una pestaña nueva, en este caso la de Presets. Es una manera muy rápida, sin necesidad de hacer claqué, de buscar estos presets que nosotros tengamos y que además podamos pues reordenarlos o incluso ordenarlos, como veis en el menú E, de la A a la Z. Por lo tanto, si lo queréis de manera visual, que sea por orden alfabético, es mucho más fácil de encontrar. Si nos movemos una filita más, una pestaña más hacia la de meters, son búmetros, por lo tanto podéis ver tanto la entrada de instrumento como de las entradas 2 y 3, así como las salidas en generales analógicas o las de USB, tanto de entrada como de salida, si utilizáis la tarjeta como tarjeta de sonido, para controlar que todo esté sonando, pues bien, que no os habéis dejado ninguna perilla de salida cerrada ni nada de eso. Bien, retomando la parte de abajo, si nos vamos a cómo vemos y entramos en el editor en sí,
podemos hacer zoom, como veis en la parte A, para ver la parrilla totalmente compacta, como lo veríamos en el editor. Si le volvemos a dar zoom directamente, pues veremos pues, las cosas más grandes por si necesitáramos editar algo. Aún así vemos el mini afinador, el uso de la CPU, las salidas, incluso podemos cambiar de escena para activar o desactivar efectos de manera muy rápida desde aquí. Os dejaré también por aquí arriba el vídeo de cómo crear un preset desde el panel frontal. Una parte muy chula de esta edición de los búmetros en su modo zoom es que podemos ver por cada bloque cuánta señal está entrando y cuánta señal está saliendo. Es decir, si alguna vez no suena algo o no estáis, que pues yo que sé, que un estéreo no suena igual, desde aquí podremos ver cuánta señal entra por cada bloque de efecto para detectar exactamente cuál está fallando. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que en un pedal físico nos hemos quedado sin pila o un cable estaba roto y no sabíamos cuál era y nos estábamos volviendo locos, ¿no? Durante el concierto, durante el ensayo, pues para dar con el maldito cable? Pues aquí es una manera muy fácil de verlo y poder solucionarlo. En la parte del layout del editor, si nos vamos a la última pestaña donde pone Tools, podremos ver que tenemos la parrilla con los efectos y pues podemos mover hacia arriba, hacia abajo, de una manera mucho más fácil para poder ver qué tenemos en la parrilla y cómo configurarlo. Bien, vista la parte más principal de la parte Home, de la primera casilla y sus pestañas y opciones, vamos a entrar en detalle a todo lo que son configuraciones un poquito más profesionales, por así decirlo, pero muy básicas. Si pulsamos en la parte de Setup o letra E, nos aparecerán el menú genérico. Aquí vamos a tener diferentes partes o interiores de este menú, que cada uno de ellos es para una cosa muy específica. Si os fijáis, tenemos Foot Switch Controllers, Onboard Switches, pues para todo lo que es específico de los switches, de los botones, para configurarlos de la manera que queramos. En la parte de Foot Switch Setlist o Song, podemos configurar pues eso, los setlists del concierto o canciones específicas que tengamos los efectos o escenas preparados pues para esas partes de la propia canción. Igualmente os dejaré por aquí arriba un vídeo. Como os fijáis, hay muchísimos vídeos que posiblemente no los hayáis visto, así que porfa, suscribiros al canal, que así no os perdéis nada. Bien, la siguiente parte del menú es Global Settings. Aquí vamos a tener pues lo que es la configuración global del propio sistema, ¿vale? De la propia pedalera. Si entramos dentro, vais a ver que tenéis la configuración específica, donde yo, por ejemplo, para los 3 tipos de salida, la ecualización general la tengo off, pero podríais entrar en o activarla y luego entrar en cada una de esas pestañitas que veis ahí arriba para ecualizar las salidas, tanto si es para in-ears como si es para directo, por una PA o para una pantalla externa. Tenéis también para activar o desactivar el Power Amp Modeling de manera genérica en caso de que utilicéis una etapa de potencia externa, o incluso desactivar el Cabinet Modeling si utilizáis además una pantalla propia y no queréis simularla desde el AXE. Si bajamos o navegamos un poquito más, veréis que tenemos el efecto de spillover, que simplemente es para que nos guarde las colas de delay entre presets o de reverb o de efectos en general, y lo podéis seleccionar para uno, para el otro, para ambos, o en mi caso, por ejemplo, para ninguno. Podéis también jugar con el mix de los efectos o de la propia reverb, pues en el caso de que vayáis a un sitio que tenga pues mucho boom la sala, por ejemplo, y queréis recortar un poquito, no solamente la ecualización, sino que queréis también recortar la cola de los efectos o la propia reverb, podéis dejarlo aquí. Ajustáis y afectará a todos los presets y todas las escenas sin necesidad de modificar esos presets. Si por ejemplo vais también a un local que tiene mucho ruido de masa o necesitáis ajustar la puerta de ruido, lo podéis hacer de una manera genérica igualmente con esa opción de Noise Gate Offset, ¿vale? Para simplemente ajustar los decibelios que queréis que recorte de más aparte de la configuración en cada preset. Y como veis en la parte general pues ya es pues cómo queremos configurar pues el display, si queremos que aparezca pues algún preset o alguna escena en concreto. Por ejemplo, en mi caso el Startup Preset, pues el 391, que es mi preset con el que toco todos los días. Muy importante también pues la escena por defecto, en mi caso la escena 1, pero bueno, hay gente que por ejemplo en la parte 1 tiene el limpio, luego tiene la distorsión y luego tiene el resto de cosas, y a lo mejor quiere que siempre empiece con la escena número 2 por defecto, pues lo podéis también modificar ahí. Importante también el tap tempo, lo podéis configurar para que sea un average, o sea, un compendio, digamos, de todas las pisadas que deis al tempo, o que se quede con las dos últimas, como en plan
estas dos son las que valen. Igualmente tenéis una cosa muy importante y es este AC, Line Frequency. Simplemente ajusta la manera en que responden los amplis y la propia pedalera a la frecuencia eléctrica. Por ejemplo, en Europa sería para 50 Hz, pues para los que me veis desde Chile, por ejemplo, que sé que sois muchos, así que muchas gracias por seguir el canal, deberíais setearlo a 60, o por ejemplo en Estados Unidos lo tienen también a 60. Bien, si volvemos hacia el menú de Setup en general y nos vamos a este que pone 1/0, en realidad significa In and Out, no tiene mucho más. Si entramos dentro vamos a ver una de las cosas yo creo más importantes de todo y es el Input 1 o este AD Sensitivity, es decir, cómo convierte este audio a digital referente a nuestra guitarra. Es uno de los errores más comunes que suelo ver por pues eso, tutorías, clases o preguntas que me hacéis. Por defecto vienen todos al 50%, pero tenéis que configurarlos siempre acorde a la guitarra que tenga las pastillas más hot, o sea, que tengan más salida. Este input 1 instrument, que es donde enganchamos, sale en mono porque la guitarra va en mono y deberéis regularlo de manera que cuando deis guitarrazos o palmute fuerte no veáis más que un pequeño toque al rojo en los búmetros. Incluso en el mini afinador del preset arriba, si os pasáis pondrá input clip, incluso si no llegáis a tocar el rojo en el búmetro. Por lo tanto, os está diciendo que la entrada la deberíais de recortar un poquito. Yo en versiones previas lo he llegado a tener hasta al 6%. En este último firmware, con la guitarra más hot, con las pastillas más cañeras, lo puedo dejar al 50, 45 y me responde muy bien. No vais a notar un cambio en la ganancia ni en el tono, simplemente es la sensibilidad de la fuerza de entrada para que convierta el propio conversor de audio a digital. De todas maneras, imaginaros que tenéis seteada la guitarra más hot, por así decirlo, para el concierto, y aquí no nos ha pasado que nuestra guitarra principal pues parte una cuerda y en lo que la van cambiando y demás, tenemos que ponernos otra guitarra pues que a lo mejor tiene un poco menos de señal o incluso pastillas simples y nos falta pues ese punch, ¿no? Pues lo mismo que hacíamos con los efectos en general, podemos regular este último botoncito, el que pone Input 1 Gain, dándole un poco más de señal, de manera que aunque apaguemos la pedalera y la volvamos a encender, se va a quedar guardado en la configuración que lo hemos dejado, lo cual es estupendo, porque si necesitamos hacer una prueba de sonido, ajustamos directamente a la segunda guitarra, por así decirlo, y luego cuando vayamos a tocar y encendamos la pedalera, veremos que se mantiene y que vamos a tener ese exceso, o mejor dicho, ese extra de punch en nuestra guitarra que tiene un poquito menos de señal, de manera que todos los presets no tenemos que regularle ni la ganancia ni el input trim. Bien, la segunda pestaña de este in and out sería la de audio como tal. Aquí podemos pues configurar tanto el reloj que se configura o que se va a comunicar, digamos, con el ordenador, la tarjeta de sonido, etcétera, etcétera, donde queremos las salidas o entradas digitales. En mi caso, como sabéis, utilizo siempre SPDIF para conectarme directamente a la tarjeta sin necesidad de más que un cable, incluido el estéreo, y pues que sea el output 1, o sea que lo que me grabe ese SPDIF sea output 1. Si quisiera grabar, por ejemplo, para hacer reamp directamente pues en la salida limpia, pues podría enchufarme por línea normal a la tarjeta grabando y luego que el SPDIF pues salga por el output 3, por ejemplo. Si nos movemos de pestaña y nos vamos a esta de USB, vamos a ver que para el USB 1 y 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, es decir, por pares estéreo, vamos a tener la configuración como tal de las entradas y salidas propias de grabar. Es decir, que si yo necesito una señal para escucharme, pero que luego salga por USB para grabar con más o menos señal, lo puedo hacer directamente desde aquí. Igualmente el SPDIF lo podemos configurar para que tenga más o menos volumen en relación a la señal. Normalmente la señal, digamos, a 0 del USB 1.2, que sería el que graba normal, por así decirlo, sería la misma que el SPDIF, ¿vale? O sea que podéis dejarlo todo a 0 y estaría correcto. Si nos vamos a esta última pestaña de In and Out, pues básicamente son los IN, que son los pedales de expresión. En la FM9 Turbo tenemos 3, en la FM3 creo que solamente era 1 la opción, 1 o 2.
Entonces, desde aquí podemos poner pues, diferentes tipos de pedales. En mi caso, por ejemplo, tengo pedal de expresión. Lo podemos calibrar para que coja todo el recorrido, el tipo de comportamiento que va a realizar y demás, y así con cada uno de ellos. Si salimos del menú y seguimos bajando, nos vamos a la parte de Utilities, es decir, las propias utilidades o cosas más personales o de configuración para la propia pedalera. En este caso, pues el brillo del display, en mi caso que lo suelo utilizar siempre en casa, al 30% pues lo tengo más que suficiente, no le tengo ahí como abrasado y además pues consume un poquito menos de electricidad, que están las cosas como para poner miles de focos aquí en casa. En la parte de ADC Levels, lo único que vemos es los pedales que tenemos configurados, pues si están abiertos, cerrados, las salidas, el volumen, a qué porcentaje están cada uno, funcionamiento interno, o sea, la temperatura de funcionamiento interno en general del sistema, que son 37,2, y de la temperatura del propio procesador, que en este caso pues 51,6, o sea que está calentito, pero bueno, es normal, ¿vale? No os asustéis si veis temperaturas altas, al final es como un ordenador, o sea, se calientan, son componentes electrónicos y trabajan precisamente así. Vamos a una parte muy importante y en este caso es la de reset. Siempre que tengáis algún tipo de problema, también os paso por aquí arriba el vídeo de recuperación de emergencia en el caso de que la unidad no funcione bien, se quede atascada en una actualización, etcétera, pues desde ahí lo podéis hacer. A veces no es necesario ni siquiera tanto, o sea, no pasa nada grave, por así decirlo, pero queremos hacer, pues yo qué sé, una limpieza entera porque queremos reinstalar en limpio, o incluso vamos a vender la unidad porque tenemos la FM3, vamos a la FM9 o a la XFX3 y pues queremos dejarla de fábrica para que la persona que lo reciba lo configure a su gusto, ¿no? Pues lo podemos hacer desde aquí, ¿vale? Con estos tres menús o estas tres opciones. Una para todos los System Parameters, que sería el más normal. En caso de que toquéis algo que no sepáis por qué se ha desconfigurado, etcétera, etcétera, pues le dais aquí y automáticamente os vuelve a la configuración primigenia de fábrica sin necesidad de borrar nada. Lo siguiente sería para borrar los presets como tal y el siguiente pues todas las pantallas o esas IRs, esos impulsos de respuesta que tengamos guardados nosotros de manera personal. Por último, no por ello menos importante, tenemos esta pestañita de versión donde nos va a decir qué firmware tenemos, incluso si es una beta nos lo pondrá. Cuando está actualizado, por así decirlo, pues en este caso 14 de agosto de 2023, o sea que hace nada que está pues puesta al día, por así decirlo, y muy importante, aunque aparezca en pequeñito, esta opción que aparece como USB 1.02. Es el firmware del USB para que conecte bien tanto con cualquier tipo de ordenador como con el editor, etcétera, etcétera. Se suele actualizar muy poquito, de hecho la versión anterior fue hace como un año y algo y de momento creo que no hay ninguna más porque ya está todo corregido, pero muy importante tenerla actualizada porque sé de algunas unidades que pues en el momento de la compra todavía no estaba esa opción disponible y pues no la tenéis actualizada y no os dais cuenta y a veces pues os puede dar cierto tipo de error. Para la gente que tenéis Windows, pues a mayores que reviséis siempre los drivers del sistema, los drivers de la pedalera, para que os la detecte bien pues el Windows. No me enrollo mucho más, creo que ha sido un vídeo muy rapidito, pero creo que muy concreto para todas las cosas que creo que deberíais de saber en el momento de sacar de vuestra caja, de vuestro unboxing, de las unidades Fractal, que realmente tengáis conocimiento de qué son cada cosa, dónde están las cosas importantes y luego el resto, pues el manual os ayudará, que como siempre os digo, es importante muy bien leer las instrucciones, sobre todo de este tipo de cosas que son, pues, o tienen mucho detalle, muy complejo, y pues de corazón que la disfrutéis tanto como la disfruto yo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.